Bueno, señores, nos volvemos a ver, esta vez con otro vídeo. Metí el ranking por medio porque el examen va un día antes, así que corría más prisa. De un ejercicio, a lo mejor de un ciclo de Brayton, a lo mejor ni lo hago porque es mucho más sencillo que el ranking y encima es por aire, o sea que solo se trabaja con una tabla tabulada y poco más. Más o menos el planteamiento es incluso, yo creo que más sencillo, se ve mejor que el ranking y no es tan complejo, no tiene tantos elementos. A ver, puedes meterle todos los que quieras, puedes meterle, para los que sepan que es un ciclo Brayton, pues le puedes meter un combustor, un postcombustor, un regenerador, un enfriador, puedes meterle demasiados elementos, pero no va a ser casi. Bueno, seguimos con el vídeo de ahora, que va a ser pues la otra parte, la segunda parte del temario de fabricación, que va a ser conformado por deformación. Como lo hice en el anterior vídeo de fabricación, pues voy a intentar usar pues este esquema. La página ya la conocéis, se llama Braineck, creo, y pues es muy fácil hacer un esquema y sirve para luego si queréis vemos un ejemplo de algún otro esquema hecho por otro usuario, a ver cómo lo ha hecho él. Yo a esto lo hago así a grosso modo pues para, no sé, simplificar un poquito las cosas, porque es verdad que es un tostón, hay muchas cosas y se puede hacer largo. Vale. Además, objetivo de este vídeo, tardar entre 30 y 40 minutos, que no se extienda más, porque esta parte yo creo que es la más larga de todas, y aún así los últimos temas los he resumido pero a 2 imágenes literales, así que bueno, vamos a ello, ¿no? Conformado por deformación. Hay un montón de formas de conformar una materia prima bruta en bruto y sacar un producto final, pues hay ciertas formas de hacerlo. Vimos con fundición, de coger un bloque, fundirlo y darle la forma del molde que queramos. Pues el conformado por deformación se trata de usar ya una materia prima hecha, dependiendo de cómo es la materia prima se puede llamar o tocho o planchón, en inglés bloom y no sé, tampoco somos aquí tan profesionales con el inglés, pero bueno, pues se pueden hacer diferentes formas usando la propiedad del material que tenga de formarse. Por ejemplo, laminado, forjado, extrusión y trifilado, que viene siendo lo mismo, pero la extrusión empuja y el trifilado tira, que no hay mucha diferencia, aunque luego a lo mejor en la fabricación se pueden ver mejores resultados empujando o tirando. Formado de hojas metálicas, metalurgia de polvos, que viene siendo también bastante parecido al formado y moldeo de cerámicos, y el procesamiento de plásticos y materiales compósitos. En este último vamos a entrar muy poco, aunque es bastante interesante, pero como se usan prácticamente las técnicas que vamos a mencionar antes de llegar a él, que simplemente es como decir, vale, pues usamos lo mismo pero con plásticos. Y he metido el formado y moldeo de cerámicos, que también entra aquí el vidrio, porque es simplemente hacer algo tipo la metalurgia de polvos, pero con alguna propiedad de que también se puede trabajar con el metal fundido. Vale, pues empezamos con el laminado, ¿no? Voy a ampliar aquí un poquito, si quiere. Esto se ha petado. Ahora. Vamos a imprimir ahí. Aquí tenéis la cuenta en la que podéis entrar al Braineck, pero aún así
os meteré el link en la descripción, el enlace en la descripción. Vale, pues a partir de una fundición continua o lingotes o la materia prima que obtengamos, pues se trabajan con 3: planchón, palanquilla y tocho. La palanquilla no la he mencionado antes porque o es un planchón con una anchura muy pequeña o es un tocho muy largo. Entonces, a partir del planchón pues se puede hacer en cinta en caliente, donde se le hace luego un decapado y un engrasado, y se trabaja en cinta de frío también. Luego, el primero, pues al final simplemente es para hacer chapas o etcétera. Luego la plancha para tubos, pues se toma el planchón, se deforma un poco más para reducirle el espesor, y luego se hace con estas matrices, como quieras llamarlo, útiles, pues se le da forma de tubo, forma de cilindro, y se resuelda la unión. Justo donde terminan los bordes de la chapa se sueldan y se unen. Y luego pues simplemente también otro para hacer, coger la placa y lo deformas según el espesor que se quiera. Este mecanismo es muy parecido al de arriba, pero a lo mejor se usa más para obtener la materia para otro mecanismo, por ejemplo para tubos o etcétera, y pues ya está. Y el de placas de acero pues a lo mejor ya es el producto final. Las palanquillas pues se pueden usar para trabajar para barras laminadas en caliente y luego se estiran en frío. Para hacer barras redondeadas, según la matriz que pongamos, pues se le puede pasar de la forma cuadrada o rectangular que tenga a una sección circular. Y si se alarga lo suficiente, pues se obtienen alambres y productos de alambre. Y luego pues tubos redondos. En vez de hacer las técnicas de arriba, de coger una matriz y de una chapa doblarla y soldarla, pues directamente se puede generar un tubo sin costura. Y luego del bloom, como es el tocho, como es el que más material tiene, pues con unas matrices especiales y con una no es suficiente, se hace un tren de matrices en el que vamos cambiándole poco a poco la forma para que no haya demasiados esfuerzos residuales dentro del material, pues damos formas estructurales o se hacen rieles. Eso ya depende del producto final. Vale. Entonces, en el proceso de laminación plana, os he metido aquí el esquema. Pues aquí viene siendo un poquito lo que se hace. Se coge una lámina, un planchón o como queráis llamarlo. Vamos a llamarlo materia prima para no especificar y ya está, y hacerlo más general. De una anchura W sub 0 y una altura H sub 0. Entonces se hace pasar por unos rodillos, donde aquí se puede ver la fuerza de fricción que se va a ejercer sobre la materia prima. Durante este espacio que está en contacto con el rodillo, ese es el espacio de trabajo. Antes simplemente es la zona de entrada y luego es la zona de salida. Hay un punto del rodillo que no desliza respecto a la pieza de trabajo, entre la materia prima y el rodillo, y se reduce el espesor a un espesor HF y a una anchura WF que suele ser más ancha, suele aumentar. Entonces aquí también se pueden ver las fuerzas que se generan en los rodillos, que son cortantes, es decir, que forman un momento y tal. Vale, pues esto es el esquema básico. Metes una plancha y la haces más fina. La velocidad de entrada también es más pequeña que la velocidad de salida de la pieza de trabajo. Luego, la fuerza que va a ejercer el rodillo para poder deformar, para poder laminar el material, pues es igual a la longitud de trabajo por el espesor, por la anchura, digamos, ya que lo hemos dicho así, por la anchura, por el esfuerzo promedio que ejerces. Este esfuerzo promedio pues se puede calcular en función de la deformación real verdadera,
pues según la tabla de tensión de formación, pues obtienes la tensión promedio. Vale. Luego, los rodillos, como se sufren mucha carga, porque al final estamos ejerciendo mucha fuerza para poder deformar el material hasta un cierto espesor, pues los rodillos se ven como flexados por el momento que ejerce, por las fuerzas cortantes. Entonces, hace que la pieza sea más gruesa justo en el centro que en los bordes, por esa curva que toman los rodillos. Para quitar este problema, pues simplemente se le da más espesor en el rodillo, en el medio, haciendo que al final todo sea uniforme. Y por último vamos a mencionar los defectos que puede haber, que son los bordes ondulados, los esfuerzos residuales, las interiores o exteriores, el acocodrilado, lo mencionaba antes, y las tolerancias dimensionales. Y creo que también he marcado la rugosidad de la superficie. Vale. Pues al final, cuando tú intentas laminar una chapa, si la chapa es demasiado fina, al final va a quedar como ondulada. Una parte va a estar elevada porque ha recibido una tensión, luego en otra que ha recibido otra tensión ha intentado tirar el material y al final como que se va ondulando. Grietas interiores o exteriores porque al final el material se compone como de granos y si tú le ejerces suficiente presión y había dislocaciones o defectos dentro del material, pues se van abriendo esas dislocaciones, se van aumentando las dislocaciones y pues al final generas grietas, fisuras, que si son interiores no las ves y si son exteriores pues se marcan. Luego el acocodrilado pues es un defecto complejo y al final ocurre, pues no sé, lo venía escrito, pero es un proceso muy complejo de defecto y al final queda como dientes de cocodrilo, de ahí su nombre. Luego los esfuerzos residuales, pues el propio defecto lo indica, que al final el material queda tensado por la deformación que ha sufrido y hasta que no le apliques algún tratamiento térmico para solventar este problema, pues van a quedar ahí. Luego, en torno a estas dos, que las puedes tomar como un solo defecto, pues si tú intentas deformar un material, al final este va a expandirse, va a deformarse, va a ser más ancho y a lo mejor no cumple las tolerancias geométricas que le has impuesto. Entonces, si luego la superficie puede quedar rugosa en función de la superficie del rodillo, que si ha sido más áspera pues quedará más arrugado, por ejemplo, en la superficie. Como he dicho, intento meter todo esto, que son como 100-150 páginas, en 30 minutos de vídeo y lo más específico posible. Entonces no voy a entrar en detalle en nada, pero que sepáis que si investigáis podéis ver muchas más cosas. Además de que este vídeo no sirve solamente con este vídeo para estudiar el temario. Es como una recopilación de todos los conceptos en un esquema. Al final luego pues, tienes que dedicarle otra horita de estudio pues para buscar todas las cosas en específico. Porque en esto, por ejemplo, pues hay más fórmulas, podéis ver más tipos de laminación porque hay un montón en función de las matrices que se usan y todo eso. Pero lo he visto bastante redundante porque al final queremos los conceptos básicos. Entonces seguimos adelante, ¿no? El forjado. Puede ser forjado en matriz abierta, que el forjado es al final con una parte fija aplastar con una parte móvil, ejerciendo una presión al material, a la pieza de trabajo. Si es abierta, pues no hay nada alrededor, se pone directamente la pieza y se prensa con una matriz.
al final va a tener una altura y un diámetro inicial, y según vamos ejerciendo esa presión, pues la altura va disminuyendo y el diámetro va aumentando, y llega un punto en el que si no hemos usado correctamente lubricantes o hemos ejercido demasiada presión, las fuerzas de fricción que genera la cara de contacto de la pieza de trabajo con la matriz, pues va a sufrir fuerzas de fricción, y entonces va a haber un efecto que se llama abarrilamiento, que al final es que tiene la forma de un barril. La parte central de la pieza se ensancha, mientras que las fuerzas de fricción de contacto de las caras superior e inferior de la pieza de trabajo impiden ese ensanchamiento. Luego, la fuerza para el forjado pues viene definido por esta expresión, que viene siendo la tensión de fluencia por pi por el radio de la pieza al cuadrado por 1 más 2 partido el coeficiente de rozamiento entre la pieza de trabajo y la matriz por el radio partido 3 por b, que b en este caso creo que es la altura. Creo, porque no me he fijado en la notación ahora mismo, entonces no os puedo decir. Sí, b es la altura. Vale. Tengo aquí apuntado. No os creéis que me lo estoy inventando. Vale. Luego el forjado también puede ser matriz cerrada. Que aunque este esquema es bastante general, en realidad solamente cerrado va a estar hasta donde la línea ha recortado, y todo esto no tendría que estar. Este material que está en el esquema sobra. Entonces es como hacer un forjado en matriz abierta, pero cerrando con la forma que queramos. Suelen ser para formas de este tipo, bueno, pueden ser cualquiera, la verdad. En este esquema lo vienen hecho como para estos perfiles. Entonces aquí se forma, esto se le conoce como filete, estas son las esquinas que van a formar, este tramo se le conoce como costilla y este como él. Luego estos dos extremos son las rebabas, que son de que el material, una vez forjado, prensado, se ha llenado toda la cavidad, todo el material sobrante ha salido por dos orificios que luego están, que se marca ahí, que esa es la línea recortado, que eso luego sobra, se corta y ya está. Y pues el hueco este que le permite salir a la rebaba se llama canal, y pues el prensado y forjado en matriz cerrada se realiza pues con dos partes, una inferior y una superior, y aquí se marca pues la línea de partición. Luego, para este tipo de forjado también se le puede llamar de aproximación o bloqueo, convencional y de precisión. ¿Por qué? Los tres tipos de forjado que pongo abajo aproximadamente son lo mismo, son cuasi equivalentes, que al final es un forjado en matriz cerrada, pero no hay rebaba. Se prensa toda la pieza de trabajo en el interior de una matriz y se tiene que calcular. El proceso de diseño es más costoso porque se tiene que calcular el volumen exacto para que la pieza de trabajo inicial, la materia prima que metamos, se expanda por toda la cavidad sin que sobre nada ni falte. Si falta, al final no va a rellenar y no va a tener el resultado que queremos. Y si sobra, puede dañar la matriz por un sobreesfuerzo de la matriz al intentar prensar un material que ya ha llenado su cavidad y él intenta salir porque ya no entra más, ya no es más compresible. Entonces, cierto es que mantiene mejores tolerancias, mejores acabados, pero todo es más costoso, tanto las herramientas como el proceso de diseño. Y defectos, pues aquí vienen. Pues se define, en este caso, en este tipo de conformado, la forjabilidad, que se define como la capacidad de un material para someterse en deformación sin agrietarse, que se realizan dos pruebas simples, las piezas obtenidas,
para comprobarla, para que cumpla ciertos parámetros que quiera el producto final, que son el recalcado y la torsión en caliente. Luego, ¿qué tipos de defectos puedes desarrollar al hacer el forjado? Pues que el arma se puede torcer, se pueden desarrollar pliegues, aparecer grietas internas y que la deformación no sea uniforme. También es importante que el patrón de flujo de los granos del material del forjado sea continuo, que no haya ningún concentrador de tensiones porque se haya hecho un forjado más fuerte, por así decirlo, en un punto que otro del material. Y pues poco más. En este caso el forjado, el flujo de granos del material está, por así decirlo, está más uniforme, es más uniforme que el de fundición y el de laminado en sí. A nivel de resistencia, pues tanto el de fundición como el de forjado tienen muy buena resistencia. El de laminado, si se lo trata correctamente con algún tratamiento térmico también. Y de estos tres yo creo que el más barato, el que menos coste tiene, es el de fundición. Luego iría, pues dependiendo de hasta qué tolerancia quieres, pues el de forjado y luego el de laminado. Porque el de forjado se puede usar porque se ha usado desde hace mucho tiempo en la historia, que el forjado en matriz abierta o por así decirlo, como llamamos, el forjado simple. Simple es con un yunque, un material, una superficie muy rígida. Normalmente el yunque en el que lo hacen es de un material que encima no guarda mucha energía elástica para que pueda rebotar todo el impacto que recibe y entonces sea más cómodo para el operador. Y se trata de calentar un poco la pieza y golpear. Al final es un forjado por impacto, pero es igual que estos. Estos ya son más a nuestra época. Esto ya sería, por así decirlo, más en torno a la industria 3.0 y el simple a la industria 1.0, 2.0. Vale. ¿Cuánto llevamos ya? 22 minutos creo que me marca. Vamos a apretarle que nos queda la mitad de las diapositivas, por así decirlo. Extrusión y trefilado. Los voy a definir solo uno y el siguiente es igual. Pero en vez de empujar, que es la extrusión, el trefilado es tirar. Trefilado también se le conoce como estirado. Vale, pues la forma básica de la extrusión, esta es un esquema de extrusión directa. Lo tenemos por aquí. Pues se tiene un contenedor, se tiene el revestimiento del contenedor, un vástago que es el que empuja, un bloque de apoyo entre el vástago y el dado y la palanquilla. El dado es el que le da la forma de salida y aquí hay un respaldo de dado para que el dado no sufra ningún desplazamiento y aquí está ya el material extruido. Según la forma que le demos al dado, pues sale de una forma u otra. Y lo bueno que tiene la extrusión es que si vas a hacer un producto con la misma sección y luego el cliente va a quererlo de una longitud en específico, pues tú lo extruyes, haces todo una barra con el perfil, la sección que quieras y luego cortas y ya está. La fuerza de extrusión viene dada por esta expresión, que sería el área de la palanquilla por la constante de extrusión por el logaritmo natural o neperiana de el área de la palanquilla partido el área del producto extruido. Como veis es una razón logarítmica en función de las áreas. Si queréis también defino ahora el trefilado, que viene siendo lo mismo.
que el trefilado es una operación en la que la sección transversal de una barra sólida, alambrón o tubería se reduce o cambia de forma al pasarla a través de un dado tirando de ella. Luego también es verdad que hay que mencionar que la distinción entre barra y alambre, en función de cómo quieres llamar una cosa, una barra, pues es que es bastante arbitrario, porque ¿cómo diferencias tú una barra de un alambre? ¿En qué espesor, en qué diámetro empiezas a llamarlo alambre o barra? Vale, pues se define como alambre toda aquella barra trefilada al menos una vez. Entonces, pues todo lo que se ha hecho por el proceso de trefilado se le conoce como alambre. Entonces, la extrusión en caliente. Pues para metales que carecen de suficiente ductilidad a temperatura ambiente se calientan y luego se realiza la extrusión. En frío pues se extruye igual, lo único que en este caso también la fuerza de extrusión en frío cambia, no le he puesto, pero es 1,7 por el área de la palanquilla por el esfuerzo real promedio por la deformación real. Bueno, también hay extrusión por impacto, que al final es extruir. Tienes aquí la pieza bruta, esta es la placa de extrusión, esta se prensa, por así decirlo, se ejerce presión. Este es el dado que le va a dar también la forma, el punzón, y aquí se mantiene una cierta holgura. Entonces esta es la parte que se queda formada y esta es la placa de expulsión. Es como que el material ha llegado hasta la placa, se levanta, tiene cierta fricción con la placa, se levanta la parte y luego se retira. Y pues también hay otros tipos de extrusión, que es la hidrostática, etc. Cada proceso que estáis viendo tiene un montón de derivados. Puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Si te imaginas un proceso, ya lo hay. Así que seguimos. Porque como he dicho, esto es un esquema. Luego, ingenieros, tenéis que echarle ganas. Esta parte de fabricación es bastante chula. Y aunque no os dediquéis a ella, pues estaría bien tenerlo en cuenta, pues si vas a diseñar algo, y saber los procesos y las características de esos procesos. Más adelante, si tengo tiempo, hago un vídeo más formal de todo esto. Luego, defectos que puedes sufrir al extruir o al trefilar, pues son el agrietamiento de la superficie, que al final estás empujando un material por un orificio tirando de él, pues se puede agrietar la superficie. Tubo y agrietamiento interno. Vale. Saltamos directamente al formado de hojas metálicas, que se puede producir por cizallado. Y aquí vemos el esquema básico. Es un punzón que se le ejerce una fuerza y está la placa, la hoja, la lámina, como queráis llamarlo, la pieza de trabajo, y con una matriz o dado pues se ejerce la presión con el punzón y parte justo en este punto, que es lo que se ha ampliado, que parte justo por ahí. Esta es la masa, la pieza con la que nos quedamos, y el resto de la hoja de lámina pues servirá para hacer más piezas. La distancia que hay entre el punzón y la matriz es la holgura que puede obtenerse al hacer esto, porque no sabes si va a partir justo por aquí, justo por aquí, justo por el medio. Entonces este área al final lo tienes como holgura, como margen, aparte de que aguante más tiempo la maquinaria, porque va a tener que esforzarse menos para cortarlo. Luego, esta va a ser la profundidad de penetración. Esta es la dimensión del bruñido, que es esto.
Esto es el área de la fractura. Esto es una ampliación de esto. Esto es el espesor de la hoja y esta es la dimensión de corte y de la rebaba que queda al final. Aquí viene, aquí lo veis. Esto es la pieza, esto es la lámina esta y esto es la masa que queda como abombado con la rebaba esta hacia afuera, que esta también está aquí. En función de lo que te quedas y de lo que la forma que has hecho, pues el cizallado se llama, produce distintos procesos. Si es el punzonado, te quedas con la parte exterior, la parte de la lámina. Pero si es un troquelado, te quedas con la parte interior. En función de, por ejemplo, cómo quieres el borde. Si haces un troquelado, te queda un borde muy fino. O si te quedas con el punzonado, pues el borde este también va a ser fino, pero te quedas con el resto. No sé, cosas muy raras. A lo mejor con el punzonado te da igual lo que le ocurra a esta parte, porque simplemente la vas a desechar. Entonces da igual que se deforme. En el troquelado, al contrario, quieres quedarte con esta parte en perfecto estado y te da igual lo que le ocurra al exterior, al resto. Luego, si lo vemos en sección o desde arriba o desde planta, si se ha hecho una división, es decir, que directamente se ha cortado como la lámina, si se ha hecho un perforado, que es simplemente agujerearlo, un moscado, que es darle forma al borde de la lámina, o un pestañado, que es hacer como una pestaña, o un ranurado, que es como hacer una pestaña pero en el interior. Ahora mismo no soy consciente en dónde puede haber, en qué pieza puede haber un ranurado. Si sabéis alguna pieza, algún producto que tenga ranurado, haría bien que me lo escribierais debajo en los comentarios. Vale, pues aquí tenéis también las características que hay que tener en cuenta para esto del cizallado. Y en general, pues para el formado de hojas metálicas. La anisotropía, la elongación de un punto de fluencia, esto es lo normal, la elongación, la planar, la normal, el tamaño de grano, esfuerzos residuales que puede albergar el material, la recuperación elástica, el arrugado, la calidad de las orillas cizalladas y la condición superficial de la hoja. Como veis, son un montón de características a tener en cuenta. Luego tú, cuando intentes diseñar algo, en el momento de que te pongas en la parte de fabricación, pues vas a tener que ver qué características quieres de producto final y qué métodos de fabricación puedes tener, y en función de las características del material que hayas elegido, pues vas a ver si es posible o no hacerlo según el método elegido. En caso de no ser posible porque no cumpliría nunca las características del material, pues a partir del proceso elegir un material que lo puedas procesar y calcular en función de ese material pues el diseño del producto, que seguramente haya que cambiar ciertos parámetros, pero bueno. Luego, para el doblado de hojas, tubos y placas, aquí tenemos un esquema básico de que esto va a ser la longitud de doblado de lo que vamos a doblar. Si es una chapa muy ancha, pues ella va a ser muy grande. Luego, esto es la holgura de doblado, que es todo lo que vayamos a doblar, desde donde empieza el doblado hasta el final, es decir, este ángulo alfa, que viene dado por un radio R también de doblado. Este es el asentamiento, que sería como prolongar las superficies planas hasta donde se corten. Esta es una y este es otro asentamiento.
y luego este alfa, que también es este, es el ángulo doblado, y el otro ángulo complementario es el ángulo de biselado. Pues cuando tú doblas un material, no sé si lo habéis intentado, aquí no sé si tengo algo, vamos a ver, tú doblas, se recupera. Si tú quieres doblar algo y que quede con la forma, si quieres que quede con este ángulo, por lógica, por intuición, cuando lo habéis intentado, sabéis que tenéis que volver a doblar un poquito más para que te quede aquí. Bueno, pues eso es la recuperación elástica que tiene un material, porque si nos fijamos en la curva de tensión-deformación, al final primero se va a deformar elásticamente y luego empieza a deformarse plásticamente. Pues todos estos procesos al final usan esa propiedad plástica del material para quedarse con la forma. Pero si tú doblas no lo suficiente o doblas muchísimo, que al final va a partir, pero supongamos que no parte, toda esa parte elástica se devuelve, no queda dentro del material, esa energía elástica que has usado no se devuelve, solo se queda dentro del propio material la deformación plástica. Entonces la recuperación elástica lo que nos dice es que si queremos tener un doblado, por ejemplo, de esta forma, de la forma esta, pues antes tenemos que doblarlo un poquito más para que justo cuando soltemos quede de esta forma. En función del grosor y tal y del tipo material, tendrás que aumentar mucho más este ángulo o menos. Eso ya dentro del proceso de diseño que cada uno quiera, elija. Luego para tubos pues hay distintas formas. Doblado por estiramiento, al final este bloque se queda de forma fija, tiene el radio que queremos doblar el tubo, al que queremos doblar el tubo, y hay dos manguitos de sujeción y se tira de ellos. Luego por tracción, que al final hay una barra de presión que se ejerce contra el bloque de forma que gira, aunque también tiene el radio que vamos a doblar, y hay una abrazadera que sujeta esto para que no se desplace y queda pues con la forma que queramos. Luego hay un bloque fijo, en este caso por compresión, que al final esta abrazadera sujeta el tubo y esta zapata de barrido pues coge y va siguiendo la forma del bloque deformado. Y pues hay distintos mandriles en función de cómo queramos. Por inserto, para que justo por aquí, porque si tú doblas un tubo, depende de cómo lo hagas, puedes sufrir alguna deformación y no quedarte el espesor que quieras. Entonces se le puede meter un inserto de distintos en función de cómo quieres que quede, y así no te quede distinto espesor justo aquí, justo en la zona de doblado, que encima sería un punto crítico de diseño que hay que tener muy bien en cuenta. Y pues bueno, seguimos. El formado con hule, que el hule es como un caucho, pues es lo mismo pero con caucho. Muy mal. Luego hay un proceso que se llama rechazado, que puede ser el convencional o el cortante, que si me dais un momento os explico lo que es. Lo tengo por aquí. Esto también me ha parecido interesante. Que es un proceso que comprende el formado de partes asimétricas sobre un mandril mediante el uso de diversas herramientas y rodillos, que es semejante al de formar arcilla en un torno de alfarero. Pero entonces el convencional, pues una pieza en bruto circular se pone ahí
y con un mandril se gira. Y luego con una herramienta rígida se gira. No os he puesto ninguna foto, pero hubiera sido interesante. Os dejo como tarea buscarlo. Quedan formas muy chulas y es un proceso bastante sencillo de hacer. Como he dicho, lo podéis hacer con arcilla. Tú al final tienes la pieza girando y al final, ¿cómo se llama? El alfarero pues coge y le va dando forma, en su caso con las manos o con algún útil, pero le va dando la forma que quiere. Y al final quedan piezas en revolución que le puedes dar distintas alturas, anchuras y etcétera. Luego está el formato superplástico, que ya son otro tipo de hojas metálicas especiales, que son superplástico, por explosión y por pulso magnético. Si lo veis, pues son cosas interesantes y la gente ha estudiado, lo ha probado. No sé hasta qué punto de aplicación les conviene. Serán para piezas muy específicas, con formas muy específicas, pero bueno, las mencionamos aquí y ya está. Este vídeo al final se me está haciendo pesado. 40 minutos, chaval. Y mira que lo quería meter entre 30 y 40 minutos. Que son muchas cosas. Y eso que me estoy saltando bastantes. Como podéis ver, se me ha cortado el audio. No lo voy a grabar otra vez porque ya no quedaría como lo estaba explicando. Así que simplemente lo voy a poner esto en cámara rápida. Y tampoco tiene mucho más, son 2 esquemas lo que quedaban, así que son imágenes que podéis verlo también en el libro que estoy usando de material de referencia, que es el de Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Ahora os digo, de Kalpakjian y Smith. Así que de ahí he sacado todo esto que he estado resumiendo. Es un libro que viene muy bien explicado, pues es bastante extenso. Así que os lo dejo en el título también por si queréis buscarlo.